¿Debemos prepararnos para una guerra mundial? De momento, el mercado, como siempre ocurre, no descuenta una situación gravísima. Hemos visto cómo los riesgos geopolíticos no solamente se acumulan, sino que van alcanzando niveles que no imaginábamos. Es decir, hemos visto cómo ha habido atentados en una guerra que se perpetúa como la de Ucrania, que han llevado a que se generasen atentados de altísimo calado, y ahora en una guerra como la de Gaza lo que estamos viendo es que a Israel se le ataca desde Irán con una fuerza absolutamente masiva, 170 drones, 300 misiles, etcétera, y además con ataques desde el norte por parte de Hezbollah, etcétera. Todo este entorno, de repente, pues el mercado, el sábado, cuando salta ese ataque de Irán a Israel, un montón de gente inmediatamente empezó a mirar a todos aquellos activos que nos podían indicar qué era lo que pasaba y cómo podía reaccionar el mercado. ¿Qué es lo que pasó? El Bitcoin, que estaba cotizando, bajó significativamente, pero rebotó rápidamente el domingo. La bolsa de Tel Aviv terminó el domingo al alza, y cuando los mercados se despiertan en el lunes en el que mucha gente temía un lunes negro, lo que hemos visto ha sido que los mercados han reaccionado de una manera muy tranquila. Ojo, porque todavía no se está teniendo en cuenta cuál va a ser la respuesta de Israel. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Me da exactamente igual lo que descuente el mercado hoy. Recordemos que cuando saltó la guerra de Ucrania, el mercado también alcanzó máximos como si no pasase absolutamente nada, y después tuvo una corrección. La cuestión es cómo prepararnos para evitar los sustos que se puedan generar cuando el riesgo salte. Porque el riesgo en el mercado se acumula lentamente y pasa muy rápidamente. La gente piensa, los ciudadanos piensan que nos podemos preparar una vez que salte. No, tenemos que prepararnos antes, y simplemente siendo conscientes de que la probabilidad de una guerra mundial es bajísima, pero ojo, lo que no podemos ignorar es el aumento del riesgo geopolítico, e ignorar el aumento del riesgo geopolítico es extremadamente peligroso. El mercado lo está haciendo, y ¿cómo nos preparamos? Hay que tener oro, hay que tener dólar. El mercado entero es una gigantesca apuesta a favor de todo tipo de activos que tiene como contrapartida el dólar. Por lo tanto, hay que estar expuesto al dólar ante una corrección de mercados que nos permite tener un colchón y que nos permite mirar las oportunidades en un entorno en el que lo que percibamos es entonces que podemos, digamos, ver las cosas de una manera más o menos positiva. Por lo tanto, mucho cuidado con ignorar el riesgo geopolítico. El riesgo geopolítico significa más polarización global, significa peores condiciones de comercio, significa riesgo inflacionario si se continúa expandiendo la masa monetaria mientras la producción real de la economía privada no mejora. Y también, ojo, el riesgo geopolítico también significa menor potencial de crecimiento de la economía y menor productividad. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, no ignorarlo, prepararse, tener colchones, oro, dólar, también Bitcoin, etcétera, pero sobre todo estar muy poco orientados a un ciclo expansivo masivo. Hay que ser simplemente más prudentes. Los ciudadanos del mundo se han acostumbrado ya a crisis financieras que se dan con cada vez mayor regularidad, aunque también es cierto que también se dan con menos intensidad. Y uno de los factores esenciales de todos estos problemas que vemos constantemente se achaca a la expansión masiva del crédito, por supuesto, y al aumento de la cantidad de dinero y la manipulación artificial de los tipos de interés.
Los ciudadanos muchas veces no saben dónde echar la culpa y siempre nos gusta poner el foco sobre ideas y elementos que son claves para el debate. Y qué mejor momento para hablar sobre el coeficiente de caja del 100% que ahora con mi buen amigo Philip Bagus. ¿Cómo estás, Philip? Muy bien, muchas gracias. Muchas Daniel. gracias por venir, estás en tu casa. Philip es profesor titular de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y de su máster en Escuela Austriaca. Es premio de Economía Ludwig Erhard y ha publicado este libro fantástico que es una crítica a la teoría monetaria de Juan Rayo, que ha comentado en este programa también, buen amigo del programa, y desde un punto de vista claramente, pues obviamente intelectual e interesante. Merece la pena que le expliquemos a la gente primero qué significa esto de un 100% de coeficiente de caja en los bancos. Significa que los bancos no pueden apropiarse del dinero que tú tienes en tu banco y tienen que tenerlo siempre ahí en dinero propio. Hoy es dinero, es el efectivo. Es decir, si todos vienen al mismo tiempo a pedir el dinero en efectivo, está ahí. Eso es el coeficiente de caja del 100%. Mucha gente, lo que ocurre es que, claro, cuando escucha la palabra depósito, cuando piensa yo estoy poniendo un depósito en el banco, se piensa que ese dinero está a lo mejor ahí en el sótano o en una caja fuerte, guardado, etcétera, y no, obviamente ese dinero se invierte, el balance de un banco tiene los depósitos, la deuda, el capital, las reservas, toda esa parte que se utiliza para luego prestar. Si los bancos tuviesen el 100% de lo que ponemos en depósitos en caja, ¿tú crees que eso generaría un menor riesgo de crisis financieras y por qué? Sí, claro, porque lo que has comentado antes, las crisis financieras, los ciclos económicos están causados por la capacidad de los bancos de crear nuevo dinero con una reserva fraccionaria. Pueden crear nuevos medios fiduciarios, prestarlo, inyectarlo en el mercado de préstamos y así los tipos de interés bajan porque se ofrecen más préstamos, bajan artificialmente, ya no el tipo de interés que debería ser el precio más coordinador de la economía porque coordina el comportamiento presente con el comportamiento futuro, se distorsiona, baja artificialmente, aunque no hayan aumentado los ahorros reales. Y la consecuencia es que este señal distorsiona lo que hacen los empresarios y ellos invierten de forma más optimista en proyectos más ambiciosos a los cuales no hay suficiente ahorros para sostenerlos al final. Y luego viene la recesión y todos estos proyectos erróneamente emprendidos tienen que liquidarse y eso es la crisis, cuando se corrige esta distorsión. Y todo esto se eliminaría con un coeficiente de caja de 100%. Aparte de las crisis bancarias, de la financiación del Estado, porque ya sabes que mucho dinero que se crea, tarde o temprano, llega a financiar al Estado y el Estado de bienestar. Claro, no solamente, es que yo creo que esa es la parte clave, ¿no? Yo creo que el gran problema de las crisis financieras simplemente viene porque se disfraza el precio del dinero y la cantidad de dinero para perpetuar la financiación de los déficits públicos. Los bancos centrales no bajan los tipos de interés y aumentan la recompra de bonos por fastidiar, ¿no? Lo hacen porque tienen que financiar un déficit público. Si la clave está ahí, donde se crea el dinero artificialmente, es vía déficit público, ¿cómo iba a limitar un 100% de coeficiente de caja la expansión masiva del gasto público? Bueno, hay que distinguir entre un 100%, un patrón fiat y un patrón oro. Ya. Es decir, aunque tengas... Es decir, no lo evitaría. O sea, claro, porque el banco... De hecho, por si me permites, o sea, si los bancos tienen un 100% de coeficiente de caja, el único creador de dinero sería el Estado y por lo tanto sería una especie como de facto nacionalización de la creación de dinero, ¿no? Sí, sí, existe el Banco Central puede imprimir nuevo dinero y dárselo al Estado o comprar la deuda estatal. El caso de Argentina es distinto porque Milei quiere introducir un coeficiente de caja de 100%, pero eliminar
el al Banco Central. Así importaría pues, la política monetaria lo que imprime la Reserva Federal, pero la Reserva Federal no va a comprar bonos argentinos, por lo cual se corta la financiación del déficit público argentino, que es el principal objetivo de la reforma del Milei. No, claro, en Argentina efectivamente lo que tiene que hacer es parar la emisión monetaria del Banco Central, ¿no? Eliminar el Banco Central y además eliminar o reducir el riesgo de creación artificial de dinero, de pesos, en una economía en la que la demanda de pesos es cada vez menor. ¿Cómo se lidia en otra economía? Olvidémonos de Argentina, ¿vale? Obviamente Argentina tiene una moneda que es una moneda que es completa, absolutamente fallida, no tiene demanda, ¿no? Entonces me da exactamente igual el que la cree. Pero ¿cómo en un sistema en el que la creación de dinero se va a dar de cualquier manera, ¿no? Porque claro, no se va a imponer una reserva como es el oro a los estados? ¿No generaría una distorsión todavía mayor el tener un coeficiente 100% de caja, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿O que tendríamos que tener una banca libre? ¿Cómo lo haríamos? Pues claro, mientras que tenemos el papel moneda, ahí está el incentivo del Banco Central de imprimir más. Entonces es solo un paso intermedio, por ejemplo, en la reforma monetaria que ofrece el profesor Huerta de Soto. Primero se establece el 100% y luego se vuelve al patrón oro, porque con el patrón oro el oro no se puede imprimir. Entonces ya se corta la financiación del Estado a través de la manipulación del dinero. Y efectivamente, o sea, son dos pasos, ¿no? Primero se pone la reserva coeficiente de caja 100% para los bancos, después se va al patrón oro. ¿Qué Estado aceptaría eso? No está en el interés del Estado. Entonces, no existe, perdóname, solamente lo digo por las prioridades, ¿no? ¿No sería mucho más lógico poner primero el corsé al Estado y después el coeficiente de caja de 100%, sabiendo que el Estado siempre tiene el poder de coerción y de imposición sobre los ciudadanos y por lo tanto podría utilizar el 100% de caja como una forma de renacionalizar la economía y tomar el poder financiero total, ¿no? ¿Cómo no sería más lógico ponerle primero el corsé al Estado, que al final es el que crea el dinero artificialmente? Los bancos no pueden crear dinero artificialmente a menos que la regulación les imponga que prestar al Estado necesita 0% de capital y que invertir en bonos del Estado no necesita capital o prácticamente ningún capital, ¿no? Es la única manera en la que puedes... Y además, si no ponemos el corsé primero al Estado, ¿no? El 100% de coeficiente de caja no estaría en un fuerte o en una caja de seguridad. Estaría invertido ¿en qué? En bonos del Estado, ¿no? Bueno, el patrón oro justamente es el corsé para el Estado. Primero, claro, pero no debería ser primero y anterior al 100% de coeficiente de caja. Entendemos el concepto, ¿no? Pero si no le ponemos el corsé primero al Estado, la creación artificial de dinero se va a monopolizar por el Estado. Es decir, la creación... No, eso pasó con Perón, ¿no? En Argentina, que tenía un coeficiente de caja de 100%, pero el Banco Central distorsionaba la economía también porque daba préstamos, imprimía nuevo dinero y daba préstamos a los amigos, amigos de Perón. Entonces estas industrias se inflaban artificialmente y luego venía una crisis igual, ¿no? Entonces una cosa es la regulación de los bancos, que ahora la regulación les permite tener un coeficiente de caja fraccionario, que es una distorsión brutal porque tenemos el multiplicador bancario, como sabes, que va de un banco al otro, entonces se multiplica por mucho, ¿no? El dinero base que se introduce en el sistema.
y luego por otro lado tenemos el Banco Central. Entonces, se haga lo más rápido posible. Claro, no está en el interés del Estado, pero puede ocurrir milagros como lo de Milei. Entonces, Milei hace cosas que están en contra del interés del Estado. Efectivamente, me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque Milei hace cosas que están en contra del interés del Estado una vez que el ciudadano ha perdido totalmente la fe en, como moneda fiduciaria, ¿verdad? En la moneda emitida por el Estado. No existe ningún argentino que ahorre en pesos, por eso no solamente es un problema de oferta, sino un problema de demanda. Pero las crisis financieras no vienen de la expansión monetaria en Argentina, sino vienen de la expansión monetaria fundamentalmente en Japón, Estados Unidos y la eurozona. ¿Cómo lo hacemos? O sea, tendría que haber un colapso, porque además no puede haber un colapso monetario porque es relativo. Es decir, puede caer el euro, pero entonces se refuerza el dólar. Puede caer el yen, pero entonces se refuerza el dólar. Puede caer el dólar, pero entonces se refuerza el euro o se refuerza el yen. El sistema monetario es relativo, no es absoluto. Entonces, ¿cómo llevaríamos a cabo ese proceso? Porque el ciudadano no percibe esa pérdida de valor o de aceptación, ¿no?, de lo que es la moneda fiduciaria. ¿Con una moneda independiente? Pues hay que convencer a los ciudadanos, hay que hacer la batalla cultural, como lo llama Milei, para convencerles que aunque estamos mejor que Argentina, estamos en el proceso, estamos bastante mal, y todas las crisis financieras, etcétera, todos los malos tienen su raíz ahí en un sistema monetario financiero equivocado, que además genera una redistribución brutal. Claro. Que beneficia a unos, que son los primeros que reciben el nuevo dinero a costa de la masa de la población. Claro. Y si somos capaces de transmitir eso a la población, puede haber un cambio. Es muy difícil, pero Milei ha mostrado que sí se puede hacer. Cuesta y se necesitan personajes. Y la gente lo entiende. Porque los ciudadanos sí perciben que su poder adquisitivo está perdiendo constantemente, tanto en capacidad de ahorro como en poder adquisitivo a la hora de comprar bienes y servicios. Ya ha dejado de echarle la culpa de la inflación a los supermercados o a OPEP, ¿no? Y adicionalmente, sí estamos, hay ese quid pro quo que tenía el sistema financiero, que era: aceptas una pérdida de poder adquisitivo del 2% anual a cambio de mayor crecimiento, mayor empleo y mayor acceso a crédito. Parece que se ha roto, ¿no? Sí, es uno de los grandes mitos, ¿no?, que la masa monetaria tendría que aumentarse al mismo ritmo como el crecimiento económico, ¿no? Eso la escuela neoclásica defiende esto, y los banqueros centrales dicen: la deflación es un horror, ¿no? Claro, eso no lo ha dicho nunca ningún consumidor, ¿no? Claro. No, yo he escrito también otro libro que se llama Defendiendo la deflación. Claro. ¿Por qué? Porque la deflación se utiliza sistemáticamente para justificar la inflación. Eso es. Porque dicen: la inflación es horrible. Entonces, además, tenemos que estar muy lejos de la zona de la deflación. Es decir, cero no. Deflación, inflación cero no. Tenemos que estar un poco alejados porque es tan horrible que menos nos quedamos al 2% por medio a largo plazo, que han cambiado también eso cada vez más para permitirle y justificar más inflación, basado en argumentos equivocados. Claro, además de un cálculo de la inflación en IPC que es más que debatible, ¿verdad? Y eso también lo entiende la gente cuando le dicen: la inflación está cerca del objetivo del 2%. Hombre, al 3 y pico por ciento no es cerca del objetivo del 2%. Pero yo creo que ese proceso de darse cuenta de que la creación de dinero artificial está llevando a un empobrecimiento, un empeoramiento de las condiciones generales, es muy importante. Pero a mí me interesa el origen, porque claro, el dinero fiduciario no deja de ser deuda del Estado. No existe el dinero fiduciario hoy, tal y como lo conocemos hoy, que no sea deuda del Estado. Si tú tienes una caja de seguridad invertida en mercados monetarios, esos son bonos del Estado, ¿verdad? Entonces,
¿qué pasos podríamos aceptar o considerar necesarios para que el Estado no sea el que esté creando constantemente ese concepto de la reserva para la economía? Porque claro, se ha pasado de pensar que la creación de dinero viene del ahorro y de la inversión prudente a pensar que el único suministrador de dinero al sistema es el déficit público. Claro, hay que cambiar estas ideas equivocadas, hay que explicar las teorías correctas y convencer la gente que un sistema sólido y que fomenta además el ahorro es un sistema con un coeficiente de caja de 100% de patrón oro, que es el más natural, más sano y el más justo, porque no se violan los derechos de los depositantes. Claro, porque es que la violación del derecho de los depositantes viene de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda como primer factor. Y el segundo es que estás depositando un dinero que el Estado está inmediatamente convirtiendo en mayor deuda pública y en mayor... Por eso a mí me interesa, para cerrar un poco esta idea, ahora estamos viviendo este auge de ya la aberración más brutal que pueda existir en teoría económica y monetaria, que es esto de la teoría monetaria moderna, ¿verdad? En la que nos dicen que es el Estado el que crea reservas para el sector público, para el sector privado, y que por lo tanto el ahorro es malo y que lo bueno es el consumo y la deuda. Sí. Está totalmente equivocado. Pero el problema es también que la gente, con el dinero que tiene en su banco, lo cree que es inmediatamente disponible. Es decir, el dinero que tengo en mi cuenta bancaria lo veo y lo ve la gente como un sustituto perfecto del dinero en efectivo. Claro. Entonces, una parte de la creación del nuevo dinero se ha dado como un subsidiaria al sistema bancario con la reserva fraccionaria. Es decir, no solo es el Estado el problema que crea el nuevo dinero, también el sistema de banca con reserva fraccionaria, que tiene el privilegio de crear nuevo dinero o sustitutos monetarios perfectos, porque subjetivamente es lo mismo, ¿no? Si el Estado crea nuevo dinero, imprimiendo billetes, o el sistema bancario crea nuevo dinero y aparece en tu cuenta, ¿no? Porque si tú vas al supermercado, ¿qué crees? Pues tengo estos saldos de tesorería. ¿Y qué incluyes? Incluyes tu efectivo, incluyes lo que tienes en tu banco, ¿no? Claro. Entonces afecta igual a las decisiones. No afecta igual. Es decir, la única manera en la que tú puedes expandir la masa monetaria muy por encima de la demanda del sector, en un mundo fiduciario, muy por encima de la demanda del sector privado, la única manera es vía creación artificial de dinero del Estado, porque los bancos efectivamente pueden crear dinero, pero lo que no pueden hacer es generar la enorme expansión que se genera. ¿Por qué? Porque el que limita el tipo de interés y el que aumenta la cantidad de dinero y además vía la regulación le dice a los bancos que no tiene ningún riesgo aumentar la cantidad de dinero para prestar al Estado es el Estado. O sea, al final lo que no existe, puedes limitar la capacidad de creación de dinero de los bancos, pero como no limites la capacidad de crear dinero del Estado, su digamos, incentivo no solamente a convertirse en el prestamista de primer recurso, sino en el único creador de dinero y por lo tanto renacionalizar la economía total, es total. Sí, lo que pasa es que las dos cosas están muy relacionadas. Totalmente, porque claro. la banca con reserva fraccionaria sin banco central es muy inestable, ¿no? Hay corralitos. Pero tendríamos bancos libres, ¿no? En aquel momento, o sea, la banca libre es la solución a eso, ¿no? ¿No te parece? Claro, la banca libre implica que no hay reserva fraccionaria, que los bancos no pueden crear nuevo dinero de la nada. Sí, no habría banco central, ¿de acuerdo? Para que lo entienda la gente, le vamos a explicar a la gente. Banca libre significa no hay banco central, los bancos, por lo tanto, tienen que cuidar de los depósitos de los ciudadanos y para cuidar de los depósitos de los ciudadanos tienen que asegurarse de que hay suficiente caja para atender a sus demandas. La creación nueva de dinero vía inversión viene de aquellos depositantes que sí aceptan
que se tome riesgo con su dinero, porque habría una parte, ¿verdad?, de creación de dinero artificial, pero el Banco Central jamás podría disfrazar el riesgo estatal. Bueno, aquí hay diferentes definiciones. Algunos definen banca libre como un sistema sin Banco Central con reserva fraccionaria. No me gusta mucho porque, en mi opinión, cuando no hay un Banco Central y los bancos crean nuevo dinero, violan los principios generales de derecho, por lo cual no sería libre. Para mí libre es cuando se respetan los principios generales de derecho que exigen distinguir claramente entre un préstamo y un depósito. Sí. Entonces, hubiera una banca de custodia con coeficiente de caja de 100% y luego habría una banca de inversión, donde hay fondos monetarios, es decir, etcétera. Habría creación artificial de dinero igual. Pero la banca de inversión no crea sustitutos monetarios perfectos. Si recoge ahorros, emite, por ejemplo, bonos y lo transfiere estos ahorros a otros. Entonces no crea nueva capacidad adquisitiva la banca de inversión. Esa es la gran diferencia. Entonces no hay una distorsión entre el ahorro y la inversión con la banca de inversión. Con la banca con reserva fraccionaria es justamente crear nuevo dinero, pero nadie ha ahorrado antes. Porque a mí lo que me preocupa no es que me preocupe, o sea, lo que estás diciendo tienes absolutamente toda la razón. Lo que yo creo que es el gran problema es no poner el freno si no ponemos el freno primero al Estado. Porque si no ponemos primero el freno al Estado, por ejemplo, en Venezuela, el Estado le echaba la culpa a los bancos de la creación artificial de dinero, aumenta la cantidad de caja que tienen que tener hasta creo que es un 25, un 30%, no me acuerdo lo que es, etcétera, etcétera, y resulta que es el Estado el que crea todavía más dinero y destruye todavía más el poder adquisitivo. Por eso, para mí, el elemento, ¿no?, el elemento esencial y primero es el parar no solamente la tentación, sino el poder del Estado vía coerción y vía violencia. Está claro, el fin tiene que ser eliminar el Estado, pero mientras que exista, pues hay que trabajar en la dirección correcta. Y claro, si hay un sistema con bancos con reserva fraccionaria, claro, presionan muchísimo que se introduzca un banco central, por ejemplo, como vimos con la Reserva Federal, donde eran los banqueros JP Morgan, Rockefeller y Kuhn-Loeb que presionaban para la introducción de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque en la crisis de 1907 JP Morgan consiguió estabilizar el sistema, pero por muy poco. Entonces quería los costes de estabilizar este sistema inestable externalizar a través de un banco central, que así salva a los banqueros. Entonces pero el Banco Central no salva a los banqueros, el Banco Central salva a los estados. El Banco Central, o sea, yo creo que es que nos hemos creado una idea, ¿no?, de que los Pero en 2008 ¿no crees que el Banco Central salvó al sistema bancario financiero? No, el 2008, hombre, a ver, no es, el Banco Central a lo que salvó es a los bonos del Estado. ¿Por qué? Porque al final todo el sistema financiero que conocemos hoy en día es una gran apuesta, long short, ¿vale? Short US Treasuries, es decir, short el bono del Estado, short el dólar, ¿vale? Largo cualquier otra cosa. Cuando esa parte del activo sufre una fuerte depreciación y además uno detrás de otro, ¿sabes?, por una pérdida de poder, de valor de los activos todos a la vez, lo que estás poniendo en peligro es la deuda del Estado. Y por eso inmediatamente el Banco Central no compra acciones de los bancos, no compra los activos que tienen los bancos en préstamos a las empresas, etcétera. No. Lo que compra son bonos del Estado vía quantitative easing, y lo que compra con nueva creación de dinero son mortgage-backed securities que estaban garantizados ¿por quién? Por Freddie Mac y Fannie Mae, que son entidades estatales. En realidad, el quantitative easing es un gigantesco rescate al Estado, pero no me importa. La cuestión es evitar que el Estado aproveche que empieces por la banca comercial para decir,
¡Alegría! A ver, hay una simbiosis, ¿no?, entre Hombre, claro, el sector financiero y el Estado, está claro. Y está claro que el Banco Central se podría también hacer un balance consolidado, ¿no?, del Estado, sí, y el claro, sistema financiero. Entonces, claro. diría, claro, están juntos, están en el mismo barco, y cuando se hunde uno, el otro se hunde también. Pero está claro que también el Banco Central o rescata a los bancos del sistema financiero. Pero fíjate Ha comprado también, o en la crisis financiera, hizo nuevas facilities para apoyar inversiones de los bancos, Sí. Commercial Paper Facility, Claro. y también la facility para apoyar a los fondos monetarios, que Claro. se habían ido al carajo también. ¿Y en qué están invertidos los fondos monetarios? Claro, los fondos monetarios viven En deuda pública. Sí, es decir, se basa todo el sistema todo el sistema en deuda económico, pública. todo el sistema financiero está basado... Pero claro, si el Banco Central salva, como dices, rescata al Estado, está rescatando también el sistema financiero. Efectivamente, los pero bancos. por eso lo primero, por eso te digo Pues van juntos. Por eso te digo que sí, van juntos, pero lo primero, antes de darle al Estado la mayor arma para renacionalizar toda la economía, lo primero es parar la capacidad del Estado de masivamente aumentar sus desequilibrios y convertirse en el único creador de dinero y en el único generador, originador de crédito al sistema. Porque si no lo haces empezando por el Estado y empiezas por los bancos, el Estado dice, gracias Daniel, gracias Philip, Venezuela. Bueno, si haces patrón oro, no. Por eso hay que poner primero. Exacto. Salvo que eliminar el patrón oro. Entonces siempre está basado, obviamente, en la oposición de la población. Si la población cree que necesitamos patrón oro y el político que abole el patrón oro le vamos a meter a la cárcel o le vamos a poner en un tribunal, entonces es sostenible. Pero si la gente se deja seducir por ideas socialistas que dicen el Estado necesitará gastar más y el patrón oro nos restringe, entonces estamos peligrosos. Pero hay solución, solución, y como estás demostrando tanto Milei como tantas otras personas, y gracias por esta charla súper interesante, Philip, ha sido muy interesante, y lo que tenemos que hacer es continuar defendiendo las ideas de la libertad. Gracias por hacerlo, muchas gracias por venir a tu programa, cuando quieras. Muchas gracias, ha sido un placer, Daniel. El riesgo geopolítico se acumula y a la vez los mercados lo ignoran. ¿Y por qué lo ignoran los mercados? Muy sencillo, porque todo el mundo está pensando que va a haber una fuerte bajada de tipos y que va a haber mayores inyecciones monetarias, y por lo tanto, pues lo que ocurra en cuestiones geopolíticas parece afectar menos. Para hablar de todo ello y de oportunidades y de cómo protegernos ante posibles sustos, tengo aquí a mi buen amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo, Daniel. Aquí estás en tu casa. Hemos hablado en este programa sobre la importancia de tener oro, lo hemos hecho además en detalle, y mucha gente nos pregunta, vale, muy bien, aquí estamos hablando todo el día de riesgo geopolítico, de los posibles sustos y vaivenes que se puedan crear. ¿Cómo creamos una cartera diversificada que nos proteja ante los llamados cisnes negros que por definición no tenemos capacidad de predecir? Claro. Muy bien, Daniel. Yo creo que lo más importante es introducir lo que es un cisne negro, ¿no? Porque hoy este fin de semana ha hablado mucha gente de que el conflicto, la escalada era un cisne negro cuando no lo era, ¿no? No lo era porque Estados Unidos ya había avisado, y bueno, un cisne negro se caracteriza porque es algo que coge de sorpresa al mercado y que no está, por tanto, descontado en ningún aspecto en el mercado, en ninguna parte de la cotización. Quizás un cisne gris podríamos hablar, que es una cosa que está más intermedia, ¿no? Entonces, yo, bajo mi punto de vista, yo lo que creo es que si alguien tiene una cartera que está barata, lo que tiene que hacer es aprovechar para comprar más y sobre todo no vender. Cuando suceden este tipo de conflictos, pues la volatilidad es amiga de los que compramos barato y de los que analizamos compañías que por algún proceso que es coyuntural, pues cotizan con una desviación en precio y valor. Y eso es lo que tenemos que procurar, mantener la calma, aprovechar la volatilidad a nuestro favor
y sobre todo aislarnos del ruido de mercado, ¿no? Dicho esto, pues hay instrumentos, Daniel, como bien sabes tú, pues que protegen mejor en épocas de volatilidad que otros. Yo creo que lo mejor que puede hacer un inversor experimentado cuando hay volatilidad es comprar más, y cuando no está experimentado y quiere sortear esa volatilidad y por tanto no sufrir o intentar protegerse, pues ir a activos que se denominan activos de risk off o activos que presentan aversión por el riesgo, ¿no? Y estos tradicionalmente pues son los de siempre, ¿no? No ha cambiado nada en los últimos 50 años, y estamos hablando sobre todo del dólar, estamos hablando de todos los activos que estén denominados en dólares con respecto a la deuda más a corto plazo denominada en dólares, sería la nota americana en todos los tramos de la curva, los bonos americanos en todos los tramos de la curva, y luego, por supuesto, el oro, si se trata de un conflicto bélico más profundo, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? Una cartera pues que sea defensiva. Claro. Una de las cosas que en las últimas épocas se ha dado es la idea de que para tener una cartera que te proteja contra una guerra, lo que tienes que estar es en el lado opuesto de las inversiones sostenibles. Sin embargo, lo que se ha demostrado en los periodos de volatilidad es que mucho de lo que las inversiones sostenibles, que son empresas que generan caja y que generan beneficios, no esos unicornios ahí tal y que cual, no lo hacen mal, ¿no? Pero claro, lo que es verdad es que hay un montón de inversores a los que no se les permite invertir en defensa, por ejemplo, ante una guerra, ¿no? Entonces, ¿qué sectores podríamos decir que pueden ser interesantes para mantener esa posición de socialmente responsable y a la vez, bueno, pues no poder invertir en algunos sectores? Es cierto lo que dices, ¿no? Hay inversores que tienen, o yo diría gestores, ¿no? Que tienen restricciones con respecto a invertir en defensa, ¿no? En empresas que se dedican a crear armas o que son más susceptibles de revalorizarse potencialmente en una escalada, en un conflicto bélico, ¿no? Yo creo que los inversores que busquen más refugio lo que tienen que hacer es buscar una cartera de bonos soberanos referenciados a Estados Unidos y Alemania. Claro. El Bund alemán es tradicionalmente en Europa, si no quieres irte a los dólares, es tradicionalmente la tasa libre de riesgo y la que va a protegerte contra cualquier escenario bélico en el 100% de los casos, ¿no? Y el resto de bonos probablemente amplíen su spread, es decir, su diferencial de riesgo con respecto a la tasa libre de riesgo que es el Bund, y en Estados Unidos clarísimamente el refugio va a ser la nota americana y el dólar, ¿no? Y donde no estaría es en activos relacionados con el riesgo, y aquí sí que es donde yo tenía un debate este fin de semana, como por ejemplo activos como Bitcoin, que rápidamente van a como tienen una parte meramente especulativa, pues esos especuladores van a confiar más en el dólar en una época de clara turbulencia en el mercado, y van a vender los activos que son especulativos, ¿no? Como Bitcoin. Otra cosa es que luego a futuro, algunos tenedores de Bitcoin, entre los que yo me incluyo, descontemos que potencialmente puede ser una cobertura de riesgo, pero eso no se está produciendo hoy. Lo que hay que hacer es respetar lo que el mercado cree, porque si no lo que puedes hacer tú es pegarte una leche como... Hombre, es que yo creo que el debate sobre Bitcoin no tiene ningún sentido desde el punto de vista, parece como religioso, ¿no? Tienes que negar la evidencia de que el problema, el talón de Aquiles del Bitcoin es que su liquidez es el dólar. Entonces, siempre que hay expansión monetaria, un sentimiento de mercado alcista, el Nasdaq sube, etcétera, el Bitcoin obviamente funciona, y funciona muy bien, nadie lo cuestiona, porque es un activo que está extremadamente también apalancado precisamente a esa expansión monetaria. Pero en el momento en el que hay un flujo de capitales hacia el dólar y fuera del resto de activos, como pasa con todos el resto de activos, tenemos que ser conscientes de esa volatilidad. Yo no veo por qué se tiene que generar esta especie, no de debate, sino esta especie como de sectarismo, de es Bitcoin o nada, ¿no? Bitcoin sabiendo los elementos que tiene de volatilidad, ¿no? Bueno, pero es que, Daniel, claro,
Tal y como lo has explicado tú, la expresión o la explicación viene de alguien que sabe de mercados, ¿no? Como es tu caso, ¿no? Y que lleva tiempo en los mercados y que los conoce bien. Obviamente el que defiende lo contrario, y efectivamente lo has dicho tú, Bitcoin está correlacionado con la liquidez del mercado, en tanto en cuanto si esa liquidez o los políticos deciden ser responsables con esa liquidez, Bitcoin no tendría ningún sentido. O sea, la aparición de Bitcoin no tendría ningún sentido si, por ejemplo, hubiera un Milei en cada país del mundo. ¿Dónde iría Bitcoin? ¿Para qué? La gente no buscaría refugio en Bitcoin contra la moneda fiat, porque la moneda fiat ya sería un refugio per se, porque los políticos la utilizarían responsablemente, ¿no? Entonces, claro, a mí me choca que muchos tenedores de Bitcoin, incluso me preocupa como inversor en Bitcoin, porque creo que muchos tenedores no entienden que Bitcoin, como cualquier tipo de activo, y más uno en proceso de descubrimiento, pues tiene unos riesgos asociados. Y si no entiendes cuáles los drivers que impulsan como catalizador Bitcoin o que pueden deprimir su cotización, entonces yo me pregunto, si hay una parte tan importante del mercado que está metida en Bitcoin y no entiende esto, lo que podría hacer es venderlo ahora y recomprarlo más barato cuando más gente descubra esto, ¿no? Claro, que además es precisamente el proceso en cualquier startup, y también es una startup de moneda. Eso es. Pues esa es la idea, es decir, para tener una cartera equilibrada que te pueda proteger del riesgo de una guerra, pero además ser conscientes de que nos vamos a encontrar que el proceso de destrucción monetaria va a continuar, hay que tener una serie de activos que te protejan, como es el oro, como es el dólar, etcétera, y también hay que tener, por supuesto, eso no lo quita para nada, también estar con un ojo pensando en qué va a pasar después de la guerra y, por lo tanto, pues mirar las oportunidades en Bitcoin y tener una exposición a aquellos sectores que tienen menos riesgo ante una reducción significativa de los activos generalizados, es decir, estar lo menos expuesto a los sectores más apalancados de la economía. Gustavo, muchísimas gracias por venir a tu programa. Muchas gracias y a ti, seguimos hablando de todo ello, ya sabes, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Muchas gracias, Daniel. Fuerte abrazo. Hola Daniel, hoy para Money Market te traigo dos datos importantes. El primero, acaba de sacar el SEPE los datos de las prestaciones por desempleo al mes de febrero. Y acumulado al mes de febrero hemos pagado ya 4.100 millones de euros, que significa que hay un crecimiento del 4% sobre el 2023, pero un 8% sobre el 2022. Evidentemente esto desmonta todas las cifras de Yolanda Díaz, en las cuales nos puede decir lo que quiera, pero la realidad es que es la contraria de lo que ella nos intenta vender. El mercado de trabajo está parado, es decir, los datos no sabemos, nadie sabe exactamente, excepto ella, es decir, cuáles son los datos oficiales de verdad reales de paro. Podemos estimar que estos datos, utilizando el modelo FEDEA, estamos aproximadamente en muy cerca de 3,5 millones de euros, pero de 3,5 millones de parados, pero lo que sí sabemos es que las prestaciones por desempleo, es decir, han crecido a lo largo de estos 2 meses un 8% con respecto al 2022 y un 4% con respecto al 2023. El otro dato que te quería dar es ya tenemos el primer dato del déficit real de la Seguridad Social. El déficit real de la Seguridad Social el mes de enero ha crecido un 22% con respecto a enero del 2023. En valor absoluto no es demasiado, pero lo que es importante es que ya vemos la tendencia que, a pesar de que los ingresos hayan crecido un 8%, los gastos se han disparado, y es el gran problema que tenemos en este país, y que los gastos están absolutamente desmadrados, como lo hemos hablado y lo hemos comentado muchas veces. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a que el déficit real, es decir, llevándonos las transferencias corrientes, quitándola de los ingresos, es decir, se ha disparado exactamente un 22% con respecto al año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que nos cuente lo que quiera Yolanda Díaz. Los gastos, las prestaciones por desempleo crecen, que nos cuente el gobierno su moto como nos la quiera contar. La realidad es que el déficit de la Seguridad Social en el mes de enero ha crecido un 22%. Y estos son los dos grandes mensajes que hay que transmitir a todos la gente
que te ven, que te siguen y que nos escuchan y nos ven en el Negocios TV y en tu programa de Money and Market. La semana que viene, nuevos datos, nueva información, siempre ya sabes, utilizando la información oficial del gobierno. Nos vemos el próximo día. Los gráficos de la semana nos muestran varios factores y es importante que tengáis en cuenta que los estamos mostrando el lunes, en el que se ha empezado a ver en el mercado qué es lo que está ocurriendo tras los ataques de Irán a Israel. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que nos damos cuenta? Número uno, no ha habido un fuerte movimiento en los activos de mayor riesgo. Esto es el Bitcoin. El Bitcoin se ha mantenido relativamente estable y de hecho rebotó tras la caída que se generó justo cuando se anunciaron los ataques de Irán a Israel. El Bitcoin se mantiene relativamente estable dentro de unos niveles 64.000, etcétera, que lo que nos muestran es que el mercado sigue apostando a la destrucción monetaria más que al riesgo geopolítico. Vamos a ver el siguiente gráfico porque yo creo que es importante tener en cuenta algo muy relevante, que es en este gráfico cortesía de JP Morgan, cómo lo que el mercado en realidad le está prestando más atención es a la expansión de crédito que se estima que se va a generar tras las bajadas de tipos. Aquí lo veis, las condiciones de crédito están subiendo y por lo tanto el mercado le presta menos atención al riesgo geopolítico, menos atención a los eventos que no son extremadamente monetarios y más a la expectativa de que mejore rápidamente el crédito y con ello los PMIs y con ello la sensación de euforia en el mercado. Es decir, el mercado le está prestando mucha más atención a la bajada de tipos y a la cantidad de dinero que al riesgo geopolítico. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que vamos a hablar es de cómo está reaccionando el mercado ante esa realidad de una expectativa de bajadas de tipos, empezando por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo nos ha dicho que va a bajar tipos y que probablemente los baje antes que la Reserva Federal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El dólar, el índice del dólar con respecto a el yen y el euro está subiendo. ¿Significa eso que el poder adquisitivo del dólar está mejorando? No. Lo que significa es que el dólar lo está haciendo mucho mejor que el euro y el yen y que la inmensa mayoría de las monedas fiduciarias. Es decir, vivimos en un proceso de destrucción monetaria en el que la reserva mundial, el dólar, se está revalorizando. Ojo a esto, porque el yen a mínimos de 35 años y la pérdida de poder adquisitivo del euro nos están indicando que la destrucción monetaria es el gran factor que el mercado descuenta cuando ve el dólar, el oro, Bitcoin y las bolsas moverse prácticamente al unísono. Vamos al siguiente gráfico, porque la destrucción monetaria es muy evidente también en el oro. El oro nos está reflejando también máximos, además muy importante recordarle a la gente que en los últimos 5 años el oro lo ha hecho exactamente igual que el S&P 500 y que en los últimos 10 años el oro lo ha hecho mejor que el S&P 500. Es decir, el oro nos está diciendo mucho sobre la destrucción monetaria, que es lo que el mercado está descontando. Va a haber mayor expansión fiscal, que significa mayor impresión de moneda, que significa, por lo tanto, tomar más riesgo. Y la gente prefiere tomar riesgo que considerar los problemas que se están generando, tanto macroeconómicos como geopolíticos. Vamos al siguiente gráfico. Y en el siguiente gráfico lo que vemos es cómo la ralentización de las economías desarrolladas empiezan a ser relevantes. En estos gráficos cortesía de Bloomberg lo que vemos es que las expectativas para Estados Unidos son de moderación en el ritmo de crecimiento. Ha habido un fuerte recalentamiento de la economía vía deuda y vía gasto público y también vía aumento del endeudamiento de las familias, y la pérdida de impulso por el consumo y por el mayor control fiscal
son dos de los factores que reducirían el potencial de crecimiento de la economía de Estados Unidos, es decir, convertirla en un poco más sostenible. Lo insostenible, mis queridos amigos, es esto. Lo insostenible es aumentar 2 billones de dólares la deuda para después generar solamente 1,5 billones de crecimiento. Eso es lo insostenible. Vamos al siguiente gráfico porque nos dice algo parecido de China, pero mucho más sostenible. En el caso de China, se espera un crecimiento de entre el 4,5 y el 5%, eso sí, sin expansión monetaria y sin expansión fiscal. Es decir, China no necesita de un estímulo fiscal ni monetario para generar el crecimiento que ha anunciado. Es verdad que significa un crecimiento menos agresivo que el que se veía hace unos años. Pero es que eso era insostenible. Hay que empezar a quitarle a la gente de la cabeza que es bueno crecer vía deuda. Siempre le digo a la gente que es mejor crecer poco como Alemania y reducir la deuda, o crecer un 2,5% como España y aumentar la deuda más del doble. Hombre, pues no tiene ningún sentido el debate. Creo que el caso de China es un caso paradigmático de la demostración de por qué no hacen falta estímulos fiscales ni monetarios ante una economía que tiene factores todavía sólidos, y de hecho así se eliminan los riesgos de aumentar todavía más problemas en el sector inmobiliario y en los sectores más apalancados. Por lo tanto, preparémonos para una situación que lo que nos está diciendo es mayor destrucción monetaria, mayor empeoramiento de las condiciones para los ciudadanos, empeoramiento del poder adquisitivo de las monedas y, por lo tanto, no ignorar el riesgo geopolítico y ser conscientes del riesgo monetario. Seguid defendiendo la libertad.